¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto. Hoy tenemos el gusto de poder hablar de ciencia ficción infantil. Y no solamente vamos a hablar sobre ello, sino vamos a tener a un autor y a un ilustrador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy con Alejandro Canedo y con Salvador Canedo. Bienvenidos al Laberinto a los dos. Muchísimas gracias, Andrés, muchas gracias también a la audiencia que nos está y nos verá a lo largo del tiempo, lo bueno de las redes. Bienvenido, Salvador, también. Muchas gracias. Hoy estamos, inicialmente vamos a hablar de Sirfia, una aventura galáctica, la nueva novela que han publicado, pero como siempre pasa en el laberinto, también seguramente vamos a ir yendo por otros pasillos acerca de la importancia de la ciencia ficción y la ciencia ficción infantil, que tiene también sus matices. Así que empezamos, querido Alejandro, te pregunto por Sirfia, ¿de dónde viene la idea de esta aventura galáctica? Bueno, Sirfia es una historia que ha nacido, como todas las historias, nacen al interior de uno como una pequeña semilla, que uno al principio no sabe qué árbol o qué planta o qué arbusto va a nacer de ahí. Y yo escribí un cuento de ciencia ficción para adultos al principio, que se llamaba Enumelish, y que cuenta la historia de una civilización deseosa de contactar con otras, y ante el fracaso de aquello, deciden sembrar sus propias criaturas, fracasan, y en el afán de corregir ese error terminan autoextinguiéndose, ¿no? Bueno, pero hay un sobreviviente, y este sobreviviente es el que después le da paso a todas estas historias que terminaron convirtiéndose, que elegí finalmente que se conviertan en historias de ciencia ficción para niños y para jóvenes. Y eso en función de que yo pienso que la ciencia ficción juega un rol muy importante en la mente del ser humano, porque es romper una frontera que está más allá de lo imaginable a través de la recreación de lo que podemos ver en nuestro entorno. Cuando tú hablas de ficción especulativa, de mundos imaginarios, de sistemas mágicos o de tecnologías futuristas, estás obligando a que haya una composición de imágenes más libre y más nueva. Y creo que en ese sentido la mente de los niños es mucho más hábil que la nuestra en hacer ese juego. También. Sí, yo estoy muy sorprendido. Mis hijos juegan unos juegos de rol literarios, uno que se llama Undertale, por ejemplo, que es una historia literaria muy densa, además muy pesada, con muchos elementos, factores y caminos posibles y posibilidades. Y son capaces de manejar todo ese contexto. Hay dibujos animados con una complejidad narrativa asombrosa, como por ejemplo Hora de Aventura, no sé si la has visto, que es un universo de una fantasía pues inmensa y que abarca millones de años de historia, ¿no? Es fascinante. Y es complejo a lo que se suele decir, a veces con algo de razón, pero no siempre, de que las cosas se han ido simplificando hasta lo banal. Puede haber casos en los que sí, pero otros en los que no. Y eso pasa, por ejemplo, yo tenía algunos estudiantes la pasada gestión, que estábamos hablando de algún cuento o algo, ¿y cómo trabajaban? ¿De qué comían? Entonces, esas preguntas que a veces pensamos que no nos van a hacer los niños en la ficción, vienen y tienen que ser llenadas por tu creación. Así es. Ahora sucede que para escribir uno sabe más de lo que escribe que lo que al final el lector va a recibir en las hojas, ¿no? Puede ser que con el tiempo se van completando las historias en obras épicas o en sagas muy largas, ¿no? Como las que conocemos, famosas, como Harry Potter o como El Señor de los Anillos, donde hay una inmensidad de detalle, ¿no? Casi obsesivo. Tolkien ha llegado a diseñar idiomas completos. O series de televisión como Star Trek, que tiene también una creación y un respaldo incluso científico para sus argumentaciones, que de hecho han sido en muchos casos hasta predictivas para las cosas que hoy en día vemos. Claro, lo mismo pasó con Bradbury y Asimov. Lo mismo pasó con Bradbury y Asimov, ¿no? Claro, a Bradbury le falló, digamos, el cálculo de los marcianos, ¿no? Pero sí estamos entrando a una era donde, por ejemplo, vamos a tener astronautas que van a perder frecuentemente la vida en el cosmos y cosas así, ¿no? Salvador, en cuanto a la ilustración, más allá de la historia, ¿cómo ha sido tu experiencia acompañando a tu padre con este asunto? Fue muy cómodo todo porque es como que yo siempre entiendo a lo que se quiere referir mi papá y muchas veces él solo me pide un dibujo y ahí yo se lo hago, se lo muestro y le gusta. Muy pocas veces son las que debo corregir algo.
porque a mí igual se me hace la imagen en la cabeza de lo que quiero ilustrar y lo que quiere también mi papá. Entonces ahí es cuando ya me siento y empiezo a dibujar. Y ¿Desde cuándo estás con la ilustración y los dibujos? como hace... O sea, dibujo desde siempre, pero desde que empecé a tomarlo así ya más en serio, empecé a hacer parte más teórico hace unos 3 años. Bien. Y en cuanto al contenido específico de Sirfia, Alejandro, ¿qué nos puede ofrecer este libro? ¿O qué les ofrece a los lectores en general? Sirfia es una aventura, pero también se constituye en un hermoso viaje, inmenso, porque estamos hablando de unas personas que viven en toda una galaxia y se desplazan y comercian, intercambian en toda la galaxia. Sucede que hay una niña que está acá, ahí, que se llama Mulu. Mulu es una de las pocas sobrevivientes de su civilización. En Sirfia hay 6 civilizaciones y una de las más antiguas es esta de los Sinsares, que es la civilización de Mulu. Y ellos tienen a su cuidado una reliquia muy importante, que es la reliquia de las 3 esferas, que es la responsable de que todos los seres inteligentes de Sirfia tengan el don de imaginar, de crear y de soñar. Pero si no hay Sinsares, la reliquia muere. Y si la reliquia muere, las civilizaciones sirfianas se marchitan. El libro consiste en la misión de Mulu de recorrer la galaxia buscando a los últimos sobrevivientes para salvarla. En cuanto a la labor de esta creación, y lo mencionábamos hace rato, nosotros hemos crecido de repente en un mundo donde donde empezaron a surgir sagas importantes en libros, en series, en películas. ¿Cómo se hace para no sé si la pregunta es correcta, es cómo se hace, sino cómo ha sido tu experiencia en todo caso con los desafíos que implica hoy, no solamente para crear, sino para el lector? Lamentablemente también estamos en otros tiempos en los que lo audiovisual parece querer ganarle la pulseta a lo impreso, pero la aventura de escribir, de crear, eso representa un desafío. ¿Cómo has podido acompañar esto? Aparte de la ilustración, porque esa es una de las herramientas seguramente. Sí, la ilustración es una de las herramientas. Es un libro lúdico además, porque tiene en la parte de atrás lo que hemos llamado la guía de exploración, que incluye un glosario, mapas, guía, catálogo de naves, tablas de personajes, tablas de conversión de edades, porque los sirfianos viven 300, 400, 500, algunos 700 años. Pero claro, hay una correlación entre en cuándo un momento de la vida un sirfiano es un niño, un adolescente, un joven, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé toda esta historia de Sirfia y de Mulu y todo lo demás? Eso está en ese otro libro que está ahí al principio, que se llama 7 niños de otros mundos. Yo era un niño, tenía 9 años y cae una nave espacial tamaño lavarropas, pinta de lavarropas, y de ahí sale Raba. Pero después de Raba, que Raba finalmente muere en mis brazos, sale otro ser de una civilización sirfiana también, que se llama Absento, y él se queda aquí y vive conmigo todo el resto de mi vida, incluso ahora, y es el que quedó contándome todo esto. Por eso hay tanto conocimiento sobre Sirfia. Ahora, en la parte mecánica, ¿cómo construyes el mundo? Ese es un proceso fabuloso, porque uno no puede inventar un mundo de la nada. Y si uno escribe un mundo 100% inventado, ahí no vas a tener lectores porque no hay verosimilitud, no hay de dónde alguien se agarre. Uno puede tener seres de 8 ojos, pero espera que los ojos sean ojos y que sirvan para tal efecto, ¿no? Entonces, a ese nivel hay que tener mucho cuidado. Y uno se siente a escribir rápido, pero hasta sentarse a escribir, te has pasado meses de meses haciendo esto. Mira, yo te lo he traído porque me imaginaba que me ibas a preguntar algo así. Esto es en realidad la novela, ¿ya? No sé qué cámara te gusta más. Y aquí es donde, primero que nada, trazas toda la historia, todos los momentos importantes, y de ahí empiezas tú ya, claro, a hacer tus anotaciones,
Esto no son más que garabatos y haces todas tus curvas de personajes, de la historia, cómo van subiendo, bajando. Ajá. Claro, corriges cosas, ¿no? Y aquí son los garabatos que yo le voy pasando a Sal, ¿no? Por ejemplo, esto lo ha convertido él en una imagen súper maravillosa. Y es así como vas trabajando en realidad la novela, incluso con cálculos, con fórmulas, con números, porque hay cosas incluso que uno debe calcular. Esto es lo que se llama world building, a los que les encanta ponerle términos en inglés a las cosas, ¿ya? O sea, construcción de mundos. Y hay una metodología, hay 2 o 3, digamos, pero hay una que es muy, muy buena, que es la que yo he elegido, porque realmente lanzarse a escribir ciencia ficción así, yo tengo talento y lo voy a hacer, es tremendamente complejo, porque hay una cantidad de elementos y de menudencias que no se pueden manejar si no tienes un método. Claro, y además que, si bien es cierto, en tus cuentos hay una interrelación, el desafío de la novela siempre es diferente al del cuento. El cuento puede dispersarse un poco, ¿no? Así la novela, en la narración es muy diferente. Yo pensaba lo mismo. Esta es mi primera novela. Yo he escrito poesía, he escrito cuentos a montones, pero yo también pensaba eso, ¿no? Mierda, qué capos los novelistas, ¿no? Así, la información. No, oye, es más difícil el cuento. Sí. Es más difícil el cuento y hay una razón para eso. Porque tú en un tiempo dado, la novela puedes extenderla, ¿no? Pero en un determinado, en un cajoncito, digamos, tú tienes que meterte una serie de acontecimientos con una condición, que al final sea fulminante y que todo esté cerrado. En cambio, en una novela, vos puedes dejar hilos abiertos, puedes dejar personajes incluso para una segunda parte, ¿no? Puedes hacer aparecer personajes que no los han mencionado más que en el último capítulo y la gente te va a comprar el siguiente tomo de la saga, digamos, porque se enamoró de la obra, ¿no? Entonces resulta que con un poco de orden y un buen método, escribir una novela, salvo este trabajo previo, ¿no? Es más cómodo, uno se siente y fluye, ¿no? Es como sentarse a contar algo porque ya está construido en tu cerebro. Pero eso sí, como bien mostrabas y decías, con la dedicación que incluye, ¿no? Porque los detalles, también los detalles, el seguimiento de los personajes, la línea cronológica y todo aquello es parte de la narración. En cuanto a los personajes, mencionabas ya algunos y demás, ¿alguno al que le guardes más cariño que otro en especial? Lo que pasa es que la protagonista nomás, ¿no? Mulu es un personaje fabuloso, tiene una personalidad increíble. Creo, ¿a ti cuál te gusta más? Yo creo que Ada, porque es más como que la hice yo. Pensando en vos, sí, es verdad. Entonces, a mí me gusta más Ada. Ada es la mejor amiga de Mulu. Mulu vive en la ciudad, la mayoría de la población en Sirfia vive en el espacio. Viven o en naves espaciales o en ciudades flotantes, que ellos le hacen ciudades inquietas, grotadax. O en la ciudad chatarra, que es una ciudad fea, porque ahí caen viejos piratas y qué sé yo, y la han construido con chatarra, de hecho, ¿no? Pedazos de naves y qué sé yo. Entonces, digamos así como el suburbio de Sirfia. Y estas dos muchachas son muy amigas. Mulu, rescatada, huérfana, rescatada de la extinción de su especie. Y esta otra muchacha que la vas a encontrar en ese libro de ahí, que se hace amiga de una oruga. Y bueno, ya, no te voy a spoilear todo, ¿no? En cuanto más allá del desarrollo que tiene y que has podido plasmar en los cuentos y en la novela, ¿tú ves que vas a proseguir todavía con esta saga? Definitivamente. De hecho, nosotros habíamos dicho con Sal, bueno, terminamos esto, descansamos un cacho y le metemos al siguiente, que tenemos los 2 siguientes ya planificados. ¿Acaso ha podido confesar? Hemos terminado y está ahí como una mosca, viejo, ya y no sé qué, y hagamos esto. Entonces ya está, ya el siguiente libro están haciendo. No te voy a contar nada del siguiente porque es sorpresa. Bueno. Sí, no digo.
¿Qué esperas para el siguiente? ¿Cómo ves el siguiente, Salvador? Yo creo que será mi favorito. Ya tienes hasta sus preferencias en el siguiente, perfecto. Se tiende también, desde un aspecto muy solemne, a menospreciar la ciencia ficción. Se tiende a decir que es una forma de escapar de la realidad, que es una forma de fantasear demasiado. Yo tenía hasta una tía que decía que Harry Potter era lo que nos causaba volar y no atender en clase, así hasta ese punto, digamos. Pero en realidad la ciencia ficción no solamente es importante, sino es necesaria. No sé, claro, Mario Vargas Llosa cuando recibió el Nobel, su discurso era justamente elogio de la ficción, de la literatura y de la ficción. Y él decía que parte de la importancia es de que nos puede enseñar a imaginar mundos que sean mejor que el nuestro y de ahí tal vez sacar algo de inspiración. Entonces, esa ciencia ficción, a través de lo malo que nos puede demostrar, de las infamias de las historias, pero también de lo bueno, es importante hoy en día, todavía. Bueno, has dicho dos cosas con las que estoy de acuerdo en ambas. Evidentemente es un escape de la realidad y a mí me parece muy bien. ¿Por qué uno tiene que estar pues atrapado donde, o sea, no todo el tiempo te gusta, ¿no ve? A veces no te gusta también y querés, no sé, vamos a ponerlo en otros términos, ¿no? Te emputas de tu casa y te vas al parque, ¿ya? O te encerrás a leer un libro, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es el límite entre la ficción y la no ficción cuando uno está en el rol del lector, no del escritor? No hay, pues. Porque si estoy leyendo una historia de amor del siglo XVIII, estoy inmerso en una ficción ambiental de esa época. Y lo mismo si es en el siglo XX. Claro. Y es como decías un poco Coleridge, suspendemos la incredulidad. Por ese momento estamos viviendo en el siglo XVIII, igual cuando vemos el cine o estamos viendo una serie. Suspendemos ese escepticismo que para otras cosas es importante para ser parte de la historia. Ahora, o para creer que es real. Aquí viene la segunda cosa que tú dices, ¿no? Es importante la ciencia ficción porque te permite, digamos, ejemplificarte cosas mejores, ¿no? O incluso infamias peores, que también sirven de ejemplo, porque pongámonos de acuerdo, los ejemplos pueden ser buenos o malos, ¿no es cierto? De hecho, las distopías del siglo XX hoy las estamos viviendo, muchas de ellas. Si tú eres una persona astuta, ambos consejos, o sea, ambos ejemplos te van a servir, ¿no? Los buenos y los malos. Pero la ciencia ficción tiene la gran virtud de que tú no ves historias tan digamos, atomizadas en personas o grupos pequeños y particulares. Ves los engranajes sociales que hacen funcionar maquinarias, que son sociedades que funcionan de otra manera, en otros tópicos, con otros paradigmas, ¿no? Y ahí justamente está la otra fortaleza, que es su universalidad. Porque uno puede llegar a literatura costumbrista o de ciertos países, que está muy bien. Por ejemplo, nadie va a negar la importancia de Rulfo, por ejemplo, hablándonos de Pedro Páramo y las novelas locales. Muy bien, nos encantan. Pero la ciencia ficción tiene esa ventaja, que es la universalidad. Sí, pero fíjate, tú has mencionado correctamente a Pedro Páramo. Y probablemente Pedro Páramo es la novela más de ficción que existe en la historia de la humanidad, viejo. Tan así es que vos nunca en la vida, y creo que nadie va a terminar sabiendo quién está vivo y quién está muerto en esa historia. Es así de maravilloso. Entonces, bueno, en Sirfia, por ejemplo, dentro de la gran nave, que es lo más importante que tienen los sirfianos como su máxima reliquia, digamos, que es una nave hecho muy grande, tiene unas bibliotecas. La biblioteca recolecta, claro, todo lo Sirfia porque al mismo tiempo funciona como una enorme biblioteca. Y ahí los libros son inmersivos. Entonces cuando Mulu va y le dice al asistente, sí, no hay nadie en la biblioteca. No, hay miles de personas. ¿Y dónde están? Es que la mayoría no quiere leer, quiere estar dentro. Entonces físicamente entran en los libros en Sirfia, ¿no? Ya llegando ahora sí al final, Alejandro, Salvador, unas palabras finales de recomendación, como te decía, no solamente por lo que es Sirfia, agradecer también por haber venido y por darnos este pantallazo y yo te voy a decir particularmente mi percepción, este refresh de ciencia ficción infantil que me hacía falta. Te he escuchado con tanta emoción durante estos minutos y voy a lanzarme a leer esta misma noche de tus cuentos. Palabras finales para los lectores. Bueno, invitarlos primero a leer, ¿no? Yo creo que es un gran regalo para los niños. Por lo pronto es sui generis, hay muy poco del género en nuestro país y sobre todo
al público infantil creo que no hay. No sé, no estoy seguro. Hay ficción, pero ciencia ficción específicamente no. Pero sobre todo Salvador y yo hemos trabajado así con hartísimo amor, pensando en hacer bien, en que sea algo positivo. Hemos tratado de hacer un libro de excelente calidad a un precio súper accesible, cuesta 50 bolivianos. Lo vamos a entregar en todo Bolivia a quien nos lo pida. Pueden encontrarlo en la página web de Sirfia, que es www.sirfia.com, y ahí pues también pueden leer un poco, ver algunas de las imágenes que hay, y bueno, después van a ver unas sorpresas adicionales en la página web. Lo que sí ya hay, que ya lo hemos abierto, porque los lectores tienen un QR que pueden entrar a una sección, digamos, no hay unas extras al libro, pero la sección que ya hemos habilitado de extras es la música sirfiana. Así que puedes entrar ahí y escucharte unos 4 o 5 temitas que ya están listos. Genial. Tus palabras finales, Salvador, como creador y como ilustrador, también como de parte de Sirfia. Nada, que les recomiendo mucho el libro, y que no solo es para niños, también para jóvenes y hasta para adultos, porque como desata mucho la imaginación, yo creo que hasta a los adultos les gustaría, porque hay hasta cosas que a ellos les pueden parecer muy interesantes. Para mí es como si fuera para todas las edades ese libro. Excelente, buenísimo, Salvador. Una vez más, gracias, Alejandro, por venir aquí al Laberinto. Gracias, Salvador, por venir. Nos veremos seguramente en otra ocasión para hablar de Sirfia, de ficción o de otras cosas que también vale la pena comentar. Siempre, Alejandro, gracias de verdad por estar. Oh, con gusto, ahí estaré. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por dejarnos sus likes, sus comentarios, por estar siempre atentos al contenido del Laberinto, a nuestras entrevistas, conversaciones y todo lo que hacemos acá. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.